Bueno, arrancamos. Buenas tardes, yo soy Gianela Turnes, estoy muy feliz, es un re gusto estar aquí acompañando esta mesa que nos van a invitar. Es un grupo de investigadoras, en realidad en el grupo había un varón que hoy no pudo venir, así que es un grupo de investigadoras que nos va a estar contando de sus trabajos y nos van a invitar a recorrer otros territorios, a recorrer los barrios y otras experiencias distintas de las que estamos quizá acostumbradas y acostumbrados a ver. Y nos van a invitar a indagar y a reflexionar sobre las conexiones que tiene la fiesta del carnaval y la gente del barrio. Son cosas sobre las que la prensa en general no habla, por eso es un tema de particular interés y por eso agradezco infinitamente a la organización haberme dado la oportunidad de estar acá, porque estoy súper contenta de estar con estos temas. Y bueno, y aquí en esta mesa estas investigadoras nos van a hablar de otros asuntos que son esenciales al carnaval y que son propios, bien propios de la fiesta y que tienen que ver con el vínculo con la construcción de identidad, el vínculo del carnaval con la construcción de identidad, con la pertenencia. Me acuerdo de lo que decía Milita el lunes cuando hablaba de los, no sé si quienes pudieron estar, ella hablaba de los escenarios barriales y cómo el barrio, al construir esos escenarios, estaba encontrando una forma de presentarse al barrio y de presentarse a sí mismas y a sí mismos. Y bueno, me gustó, esa frase me parece que es muy pertinente para esta mesa. Nosotros tenemos 4 presentaciones, tenemos 1 hora y media en total, así que la propuesta es que nos tomemos 15 minutos con cada presentación. A los 10 les aviso que acá Iván nos dejó unos cartelitos preciosos. Quedan 5 minutos, les aviso cuando vayan 10. Y si nos portamos bien con eso, tendremos después media hora para debatir con todas las personas que tuvieron la amabilidad de venir. Así que si están de acuerdo, arrancamos. El espacio de preguntas, les pedimos que si tienen preguntas que por favor las aguanten para el final, así mantenemos este espacio de tiempo. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Florencia Elizalde, que nos va a presentar su ponencia que se llama Mi lugar, mi vida, mi voz, la murga contra farsa y las identidades de Sayago. Florencia es licenciada en comunicación, egresó en el año 2024 y su ponencia se basa en el trabajo final de grado que ella hizo, que fue un podcast en el que invitaba a hacer un recorrido, yo me permito decir una vuelta por el barrio, que es el mundo acá nomás, para interpretar los espacios del barrio a través de la memoria de la murga contra farsa, interpretando que la voz de la murga se convierte en la mismísima voz y memoria del barrio Sayago. Así que te damos la palabra, Florencia. Muchas gracias a todos por venir, primero que nada, a Gianela y al Caipu por este espacio. Y como decía la presentación un poco, este trabajo busca explorar cuáles son los vínculos y sentidos que hay en torno a la murga, el barrio Sayago y un poco mi historia personal y la forma de construir identidad a través de la murga. Un poco mi interés en esto surge a partir de una historia personal con una de mis hermanas, que allá por el 2019 se emocionó un poco escuchando la contrafarsa, entonces a mí me surgió esta pregunta, que es cómo una expresión cultural como la murga logra mantenerse viva en el imaginario colectivo de Sayago a lo largo del tiempo. Y un poco esta es la pregunta que orientaré mi investigación, y la respuesta tiene que ver, como dice ahí Omar Rincón, con la forma en la que nos narramos a nosotros mismos, de contarnos a nosotros mismos, y que narramos inscriptos en una tradición y narramos como colectivo para conectarnos unos con otros y crear comunidades de sentido. Mi objetivo fue comprender cómo Contrafarsa no solo representa el barrio, sino que también lo crea simbólicamente, entrelazando memorias, afectos y pertenencias. En cuanto al marco teórico que guió un poco esta investigación, el trabajo está apoyado en la perspectiva de la comunicación popular y la cultura comunitaria, y en esto de cómo narramos y contamos, a mí me interesaba esto de cómo habitamos la narración y cómo
nos narramos a nosotros mismos y como dice ahí Omar Rincón, es un poco reiterativo Omar Rincón, pero habitamos la cultura de la narración como estrategia para sobrevivir, resistir e imaginar la vida. También otra de las cosas era esto de que las ciudades son estructuras que encierran múltiples entidades, barrios, grupos étnicos, corporaciones, tribus diversas, que van organizándose alrededor de territorios de mitos comunes. Y por último, ahí entra más una pata de la comunicación, que es cuando nos comunicamos o nos vinculamos con otros, estamos, valga la redundancia, vinculándonos, poniéndose en común con otros y otras lo que pensamos, sentimos, anhelamos y compartiendo, intercambiando tristezas, alegrías, certezas e interrogantes. En cuanto a la metodología de trabajo, esto está un poco trayendo mi historia personal, o sea que hay una dimensión muy autobiográfica del trabajo. También se suman algunas entrevistas a vecinos, murguistas y referentes culturales y análisis de algunas letras y espectáculos de la contrafarsa. Y esto un poco crea un relato coral sobre lo que es la murga para Sayago, ¿no? Por otro lado, en el trabajo hay como algunos ejes, podrían llamarse, que son la identidad barrial y las prácticas ciudadanas. Y en esto de las prácticas ciudadanas encontré o sabía, porque mis hermanos son hinchas de Racing, que hay un grupo, un colectivo de hinchas de Racing Club de Montevideo, que crearon esta bandera que aparece ahí y que ellos plantean que la contrafarsa actúa como un vehículo de identidad. Y ahora vamos a escuchar un audio de dos hinchas de Racing que explican un poco cómo surgió esta idea y qué tiene que ver la contrafarsa para ellos. Que ver con una búsqueda que la agrupación siempre tuvo, que tiene que ver con la identidad barrial. Nosotros venimos de un club cerrado, con directivas que nunca intentaron o nunca buscaron construir una cultura barrial que uniera el club con su gente, devolverle el club al barrio, eso es lo que decíamos, ¿no? Hay que devolverle el club al barrio, y parte del barrio es contrafarsa. Y ahí viene, bueno, las discusiones, cómo hacemos, cómo integramos a contrafarsa, cómo hacemos el trapo. Había una frase que decía desde Sayago color carnaval en la presentación. Y para nosotros calzaba justo porque en esto de darle voz a la identidad del barrio y de modificar algunas estructuras o algunas cosas grises, tiene que ver con que el club, con que la murga, con que el otro club, que es Sayago, son lo que de alguna manera viene a darle color al barrio. Hay otra frase de esa presentación, ¿no? Dice: carnaval es en medio de todos los males querer ser feliz. Por lo menos de donde lo entiendo yo, el deporte, el fútbol, la murga son formas de combate a determinadas ideas, de plantear determinadas ideas, pero pese a todos los males querer ser feliz. Me ha pasado en otras canchas, gente de otros barrios, de que son hinchas de contrafarsa, que les gusta la murga y que ven la bandera y dicen: oh, y quiero sacar una foto con esa bandera. Yo soy hincha de Defensor, pero soy hincha de contrafarsa y vi la bandera en la tribuna de frente y me explotó la cabeza. Y bueno, eso también es fuerte. A mi entender, un poco este gesto de querer devolverle el club al barrio, como dice uno de ellos, condensa una idea central que para mí era muy importante, que es que la murga logra darle voz a la identidad barrial, ¿no? Transformando esta forma de expresión que vendría a ser la murga en una voz colectiva, y a la murga como objeto vendría a ser, no sé, como objeto de apropiación, ¿no? Y por otro lado también surge la idea al final de que la murga trasciende lo que es el barrio, la diferencia, y funciona como un puente, un lenguaje en común entre las personas que son hinchas, ¿no? de la murga. También hay una idea que a mí me interesaba, que era de Luis Carrizo, que lo plantea en su libro, que ahora no recuerdo el nombre, pero que esto de cuando la murga nos canta y cuando la voz de la murga dice lo que nosotros sentimos y pensamos en momentos en los que estamos solos, cuando casi nada nos contiene y nos sostiene, la murga nos ofrece el continente, nos permite reconocernos y sostenernos
sostienen nuestra identidad. Y en esto de los relatos y de vecinas y vecinos, a mi parecer esta cita logra resumir un poco lo que es la experiencia colectiva de la murga como refugio y acto de reconocimiento. Y ahora vamos a escuchar otro pequeño fragmento de un vecino, pero que también es integrante de la murga. El primer fallo ese del ganador, que fue en el Club Sayago mismo, nunca se olvida porque fue al amanecer y salimos campeones a las 6:30, 7 de la mañana que salió el fallo. Y lo raro era ver venir a todo el barrio, toda la gente del barrio, todos los que iban a trabajar en la oficina, que iban a todos con los portafolios, vestidos de oficina, pasando por el Club Sayago a las 7 de la mañana antes de irse al trabajo a saludar y a festejar, y que creo que hizo eso, ¿no? Que la gente sintiera orgullo por el barrio también, ¿no? Esto es de acá. Con este fragmento un poco lo que quiero mostrar es cómo a través de la murga Sayago se piensa a sí mismo y el barrio se vuelve protagonista de su propia historia, como decía Marcel, esto desde acá. Por otro lado también hay espacios que varios vecinos recuerdan con mucho cariño, afecto y etcétera, que son el Club Sayago, la estación de tren, que ahora no está así para nada, así, nada. Sí, no tiene nada que ver con lo que aparece ahí. El Salesiano y la cooperativa Mesa 3, que son escenarios que a mi parecer vinculan la murga a espacios físicos, ¿no? Y ahora vamos a escuchar otro audio de los vecinos que cuentan un poco cuáles son los espacios que para ellos son significativos. Con la gente que ni siquiera conocías mucho, pero al final te terminabas siendo conocido. Hoy por hoy se me viene a la cabeza más por historia que por conocimiento Mesa 3. La vieja estación. Todos los rincones del barrio lo asocio a Contrafarsa, a la murga, porque en esos rincones en el liceo estuve con los mismos amigos, en el boliche de la esquina, en la estación, en la calle de atrás del barrio Jardín, donde nos juntábamos ahí, principalmente el Sayago, que era donde ensayábamos, y hoy está todo diferente, construyeron un gimnasio. Yo miro para ahí, se me cae, digo, esto está cambiando todo y tengo mucha nostalgia, principalmente del tablado. El liceo, la estación misma, el club, ese par de boliches que en aquel momento eran los de Martín y el San Pablo, es un punto neurálgico del barrio. Y creo que si vos mañana tenés que mostrar Sayago en una foto, la foto es esa, desde el liceo con la estación y el club. La farsa unifica a las instituciones del barrio. Este fragmento un poco como muestra cómo la experiencia real se teje en torno a la murga, con los lugares, las voces, las canciones y la experiencia de cada una de las personas que vivió o vivió ese momento que la murga salía todavía en el carnaval. Y un poco para cerrar todo esto, a mi parecer la murga logró trascender lo que es el espectáculo artístico para convertirse en un acto de memoria, resistencia y comunión, ¿no? Logra unir generaciones, porque a mi entender me unió un poquito más a mi hermana y a mi familia. También fortalece lazos y le da una voz a un barrio que se reconoce en su canto. Y capaz que la pregunta no sea cómo se mantiene todavía en la memoria colectiva, sino qué hacemos hoy con esa memoria, cómo la volvemos a poner en común. Y este trabajo, como dijo Gianella, tiene como resultado un podcast y a mi entender un poco esto del podcast nace en respuesta a esa pregunta de qué hacemos con esa memoria y cómo la mantenemos viva, que es una manera de preservar, de mantener vivo todo lo que vivieron ellos, y para seguir cantando y contándonos. Y bueno, muchas gracias. Y eso es un QR que va hacia el podcast, así que si lo quieren escuchar.
autora de Alicia García Dalmás y Martín Martínez Puga. No nos puede acompañar hoy Martín, va a estar Alicia con nosotros, que es integrante del equipo de comunicación educativa y comunitaria de aquí de la FIC, y va a presentar la ponencia que se llama Comparsas de Candombe en la ciudad, constructoras de lo público, lo común. ¿Y cómo era que se ponía? Gracias. No. Primero tenemos que sacar esto. Tenemos que sacar esto de aquí. Ah, era así. Nos veo un poco. Bien, hola. Como dice ahí y como dice la presentación, esto es un trabajo que se realiza, se viene realizando, se realizó porque tiene también como cierre en un espacio de formación integral que, como dice ahí, se llama Prácticas Culturales Colectivas en la Construcción de lo Público y lo Común. No hacemos nombres cortos, tenemos un problema con eso, nunca. Para quienes no son de la universidad, un espacio de formación integral implica que integra actividades de enseñanza, de investigación y de extensión. En este caso, las tres. Por otro lado, el curso se llama Metodologías Participativas de Investigación. Ahora vamos a ver un poco qué quiere decir eso después en la práctica. Y entre 2023 y 2025, un total de 160 estudiantes divididos en 39 grupos, 13 por año. Yo no agarré esta cosa. Trabajaron con un total de 16 comparsas. Una aclaración que es interesante es, el primer año en particular, ninguno de los estudiantes, cuando hicimos una dinámica previa, conocía nada de comparsas de candombe, al punto de no haber visto en televisión el desfile llamada. Yo no podía creer que nunca hubieras visto, por lo menos en la tele. Ya después, con los años, no empezó a aparecer otra gente que sí, y gente incluso que había integrado, o murgas o comparsas candombe. Pero el primer año era gente absolutamente ajena al carnaval en cualquiera de sus expresiones, y es más, no le interesaba en lo más mínimo, ¿no? En general. Otra aclaración que es importante es, las comparsas son un poco, o sea, comparsas de murga joven, comparsas más establecidas, que desfilan, que no desfilan, de distintas zonas de Montevideo. Y la aclaración acá sí es, el límite de Montevideo no está puesto por nosotros, está puesto porque los estudiantes tienen que ir muchas semanas a hacer cosas y no podemos pedirle que se paguen boletos de 1.000 pesos. Entonces, en realidad, llegamos a donde llega la STM, digamos. Esa es un poco la cuestión. Sí, esa es la realidad, no es una opción. De hecho, el primer año intentamos con una comparsa de San José, estuvo buenísimo, pero nos llevó todo el presupuesto que teníamos en el EFI para solventar cosas y dijimos, bueno, hasta acá llegó el amor, se acabó. Sí quisimos que fueran de barrios que se reconocen a sí mismos y públicamente como candomberos, digamos, y barrios que no, digamos. Esos que además cuesta hasta saber dónde están. Tipo Aires Puros, que uno tiene que invocarle a qué es exactamente Aires Puros, digamos, y no todo el mundo le dice dónde ellos están, digamos, ¿no? Una aclaración con esto de metodologías participativas se plantean como la construcción colectiva de conocimiento situado desde las prácticas y narrativas de actores y actoras con esta idea que nosotros tenemos que somos todas, todes, co-constructoras y coautoras de sus mundos de vida. Eso abarca a las comparsas, a quienes la integran y quienes están alrededor, vamos a decirle así. Porque fue toda una discusión de si es un público, si son participantes, si son vecinos, después vamos a hablar un poco de eso. Y acá algunas imágenes simplemente. Cada grupo de estudiantes trabaja con una comparsa en particular, realiza primero una observación y registro, a partir de cuyo análisis surgirá una pregunta eje, desde donde proponer actividades que se adapten a las características de la comparsa y su contexto en el tiempo y espacio. Nosotros trabajamos en relación a la ciudad, en la previa, que vieron que en las comparsas es muy extensa, la previa, o sea, uno va a las 4 y salen a las 7, y el recorrido, ida, vuelta, y lo que pase después de alguna manera.
Y esto es un poco lo que hacemos, digamos, para decir, uno se adapta a la posibilidad que las personas puedan decir cosas en el espacio público en donde están. Si ustedes ven, acá aparece un poco de todo, plazas, el borde de la casa de la vecina, etc. Y esos papelitos son cosas que se van construyendo con la gente de alguna manera y que también tienen, acá tiene la foto esa de arriba, es Josecito que está acá, digamos, con el álbum que le entregaron a la comparsa Nimba. Eso se van produciendo cosas que también quedan en y para la comparsa, digamos, ¿no? Distinto tipo, eso para entender qué quiere decir trabajar con metodologías participativas y qué quiere decir construir colectivamente conocimiento, hay que darle forma a eso. En el año 2024, 2 ayudantes del EFE realizaron una sistematización de todo lo recogido, definiendo algunos ejes de profundización con los que se trabajó en 2025 y que se plasmaron en fanzines. Yo no sé si ustedes conocen, el fanzine es un formato que permite muchas cosas, es maravilloso. Este está sin doblar, permite que haya un afiche de un lado y del otro, distintas cosas. Hicimos uno general, que es el que hicieron las compañeras que hicieron toda la sistematización, que abarca a todas las comparsas durante estos 2 años. El diseño es original, lo hizo Ayara Camacho, que es la que trabajó en esto, que ella es muralista y diseñadora. Y después hicimos uno para cada comparsa. Esta es, por ejemplo, la de la Rodó y esta es la de Tribu Tambora. Entonces, ven que permite distintos plegados, distintos colores. La Tribu Tambora, no sé si lo ubican, es una comparsa de mujeres y disidencias. Entonces aparecen acá las frases que ellas pusieron en esos, de hecho aparecía por ahí algo que trabajaron, de alguna manera una idea fuerza en torno a eso, etcétera, que en el caso de ellas tiene que ver mucho con la lucha, etcétera, y en las otras aparecen mucho las ideas de familia, unión, etcétera. Van a ver si miran las de las diversas comparsas, aparece mucho eso. Eso para decir, bueno, un proceso que en realidad tiene, por eso digo, una especie de cierre. ¿Por qué la ciudad? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar en esta línea de prácticas culturales colectivas, empezamos a mirar cuáles eran esas prácticas en la ciudad y particular mirando cuáles había en lo público mismo, la calle. La calle es el gran espacio público, según muchos teóricos de la ciudad. Y ahí dijimos, comparsas, por conocimiento nomás. Yo vivo por acá, o sea, que escucho todo el tiempo gente por ahí, ¿no? Sonoramente uno sabe que salen todo el año. Y esta idea de cómo se expresaba eso de que la ciudad es donde la diversidad se expresa, donde la sociedad se hace visible, un montón de ideas conceptuales que hay que pueden hacer en torno a eso, y por eso terminamos con lo de la ciudad. Y acá 2 ideas. Una, que le puse ese título, que fueron las cosas que aparecieron y que fueron muy interesantes para nosotros, además de lo primero que dije, que es que un montón de gente que no conoce nada de estas prácticas culturales colectivas pudiera darse cuenta que hay gente que todo el año sale, todas las semanas, a andar por el barrio y que además vende tortas fritas, hace cosas, tienen algunos centros culturales, otros no, otros de todo un poco, ¿no? Una cosa que nos resultó como muy interesante es que la fantasía del barrio, lo que Lefebvre puede llamar la ideología de barrio o todo eso se supone que los y las integrantes de las comparsas serían del barrio, con el cual se sentirían identificadas, y todos dirían el barrio tal, que ya eso es un problema aparte. Quienes acompañan, o sea, los que están alrededor, los que siguen, los que salen a la puerta de las casas, serían vecinos y vecinas, y con eso también hay toda una construcción de el buen vecino, la buena vecina, y también un cierto imaginario de barrios, de casas en cuyas puertas o veredas seguirían la actividad. Y lo que nosotros decimos, por suerte, no están así. Ese mapa que ven ahí se hizo en el 2024 y es de donde vienen los tamborileros, además, sobre todo, que tocan en la Gozadera de Malvin.
porque parece que la gozadera es de Malvin y de cierto barrio. Y ya el primer año, al preguntarle a la gente que estaba alrededor, descubrimos que muchos iban a mirar y no eran de Malvin, eran del cerro. Ya eso dijimos, ¿cómo? Bueno, porque me gusta y vengo acá a ver y yo qué sé qué, y voy a distintos barrios. Pero además cuando uno piensa en los tamborileros que son, sobre todo porque la mayoría de esos tienen los tamborileros, que son como el corazón ese, ¿no? También, venían de todos lados, van, no sé si saben, descubrimos este año que hay como temporada de pases, además, ¿no? Fulana, bienvenida para acá, adiós a Mengana, sobre todo las coreógrafas, los jefes de cuerda, ¿no? Todo eso, pero también los que integran, van y vienen. Le preguntás si han ido por muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué por suerte? Porque en momentos donde sobre la ciudad se habla mucho de esta cosa, de que estamos súper fragmentados, súper segregados, no nos juntamos, no sé qué, las comparsas, todas las semanas, desde marzo hasta que después desfilan y todo el rollo, porque además después siguen yendo de acá para allá también, o sea, no paran nunca, son una práctica cultural y una organización social, y para nosotros también eso es importante, que reúne personas que comparten y construyen lugares y territorios, que no es el barrio fulano, es como lo contrario a lo de Florencia en algún punto, sino que es decir, acá somos parte de algo. La idea de familia, por ejemplo, es de las ideas que más fuerte aparecen cuando se les preguntan qué quieren hacer ahí, o quiénes son ahí, o por qué están ahí. Entonces, nos parece que es una práctica cultural súper significativa, porque se supone que ahora solo nos encontramos con los iguales, que solo nos encontramos en ciertas cuestiones, que no queremos hacer esfuerzos, el esfuerzo es aquello, ¿no? No solo por ir de un lado al otro, sino hace un frío de morirse cuando empiezan a ir. Bueno, la foto esa que aparece José, que está con 25 campera, porque hace mucho frío para estar ahí, ¿no? Porque nosotros trabajamos sobre todo en mayo y junio, además porque es el primer semestre. Entonces, esta idea de que las comparsas coproducen compleja y conflictivamente sistemas y políticas de lugares que trascienden la condición territorial, aunque no la misma esté. Y esta idea que lugares que no son nada y se transforman. Y acá, las fotos van a ver que son bastante horribles y a propósito, porque no es el glamour ese del desfile, perdón, pero no, reflejan más lo que es cada una de esas salidas. Y esto, ¿no? Lugares, no es solo el barrio de casas bajas, no es solo un lugar donde está lleno de gente, sino que es la plaza, es los edificios, es los lugares abandonados también, ¿no? Entonces, esta idea, que también es muy fuerte para los temas de ciudad, que son el mejor ejemplo de toda esa cuestión que se estudia en relación a la ciudad, que la ciudad se practica y se construye en el caminar. Y ellos caminan. Entonces, está buenísimo eso porque permite ver cómo van hilando cosas, cómo van construyendo cosas a nivel local. La de abajo, por ejemplo, es, la Tangó creo que es, la del Parque Valle. Tengo un problema con los nombres. No sé si ven donde está el niño, porque no es solo a más calle, es también parques y plazas, digamos, ¿no? Y ahí ellos están como al lado del velódromo, que ahora está lleno de esos contenedores del no sé qué que hay ahí, y la cancha de fútbol y no sé cuánto, y es como un no lugar que de golpe se transforma en otra cosa en la noche además, ¿no? Entonces, esta idea de que personas de distintos fragmentos que no se cruzan en su historia de vida, que no tienen biografías que los encuentren, comparten tiempo, espacios e intereses. Y en particular todo el tema del cuerpo en la calle. Pero el cuerpo desde el goce y desde el placer de todos quienes los integran eso, ¿no? Y la idea de que son vistos y oídos. En otra cosa nosotros escribimos algo en relación a la disputa de lo público desde lo sonoro. Algunos comentarios de nuestros estudiantes es la impresión que causa la primera vez que escuchás de cerca una cuerda de tambores y el asombro de que tantos tipos puedan coordinar a la misma vez. A mí me da mucha gracia,
Pero claro, para alguien que nunca lo vio, es como asombroso. Porque además acá hay un juego muy interesante que es, en los temas de ciudad hay toda una serie de elaboraciones que tienen que ver con el orden y el desorden. Entre ellos, Carlos Rama, que es un escritor uruguayo, tiene un libro que es, como, no sé cómo decirlo, como señorial así, pero que habla eso, de la ciudad colonial, del desorden y esta cosa de que todos los que ocupamos la calle de otra manera somos unos desordenados, los indígenas, los negros, etc. Entonces, en realidad las comparsas tienen toda esa cosa de un desorden que construye encuentro, que construye ciudad, que construye ciudadanía, que construye posibilidad de presencia para personas que no lo tienen, y por eso también nos parece como muy interesante, digamos, ¿no? Esta idea de que construimos lugares en el mundo y a nosotros no nos parece menor eso hoy por hoy. Las personas construyen lugares momentáneos además, que es muy interesante. Porque por eso algunas fotos vienen que se ve como la comparsa como allá, porque es como, está todo como abandonado, la gente va llegando, eso genera todo un espacio más seguro, bueno, etcétera. Y después, como decía José, que me dijo que lo dijera, taza a taza, cada uno para su casa, y el barrio vuelve a ser otra cosa, ¿no? Ellos que estuvieron en Nimba, es esa cosa, ¿no? Son las 9 de la noche, allá en Isla Canaria y no sé cuánto, y es como, oh, ¿no? Opa, todo esto cambió. Entonces, también nos parece como muy interesante. Y simplemente para cerrar, ya tengo que cerrar, esta idea de que para nosotros es como muy interesante desarrollar otras visiones, sobre todo en esto, esta autora habla mucho de cómo se construye lo común. A nosotros nos interesa mucho también eso, no solo las disputas y los conflictos en lo público, sino también lo común, que es desarrollar otras miradas como periféricas para construir un poco esta idea de una comunicación democrática que promueva visibilidades y existencias y posibilidades de contar socialmente, tanto individuales como colectivas, y nos parece que las comparsas, no solo en el desfile, no solo en otros eventos, sino en ese salir a caminar y construir la ciudad cada semana durante todo el año, construyen muchísimas cosas y nos parece que es un lugar muy interesante para trabajar más, digamos, para mirar de otra manera, y en nuestro caso desde la comunicación. Bueno, gracias. Y ahora vamos como el juego de la silla, parece esto. Muchas gracias. Sí, capaz que ya hacemos 2 minutos en uno. Claro, sí, no te queda tan lejos. Bueno. Bueno, vamos a continuar. La tercera presentación va a estar a cargo de Paula Sacchi y Florencia Benítez. Ellas, junto con Jimena Denis y Guillermina Fachán, hicieron el diagnóstico de comunicación organizacional de la Red de Escenarios Populares. Bueno, y hoy nos acompañan Florencia y Paula, porque lamentablemente las otras autoras por cuestiones laborales no podían venir. Florencia y Paula son estudiantes de la licenciatura en comunicación de la FIC, de la orientación comunicación organizacional, y actualmente están elaborando su tesis de trabajo final de grado sobre la comunicación de la red de escenarios populares, que nos van a presentar a continuación. Este trabajo con la red comenzó en el año 2024 en el marco del seminario de grado, y en él realizaron un diagnóstico de la comunicación de la red, así que las escuchamos. Bueno. ¿Está prendido? Sí. Sí, hola. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por venir, también por aceptar nuestro trabajo y dejarnos presentar este diagnóstico. Como ya nos presentaron, nosotras somos Florencia y Paula, estudiantes de la licenciatura en comunicación de acá de la FIC. Y bueno, este trabajo se realiza en el marco del seminario taller de comunicación organizacional realizado el año pasado,
Bueno, una organización que nos tocó, que no la conocíamos, que nos fuimos adentrando en ella y que realmente descubrimos cosas muy lindas y la aprovechamos mucho para trabajar y seguimos trabajando. Este trabajo también tiene una finalidad, que es realizar una práctica preprofesional que muestre los problemas y necesidades comunicacionales que tiene la red de escenarios populares, que luego lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero bueno, muy rico en información y cosas que realmente descubrimos en este trabajo. Así que bueno, también a continuación les vamos a ir presentando unas diapositivas, varias, que también cabe destacar que todas las fotos que van a ver las sacamos nosotras en este lapso de tiempo que estamos trabajando con la red. Así que bueno, esperemos que lo disfruten. Bueno, un poquito como una introducción. ¿Esto anda? No sé si está. Como una introducción a lo que es la red de escenarios populares. Es una organización que está conformada por vecinos que trabajan honorariamente durante todo el año para acercar la cultura a toda la población, principalmente mediante el carnaval, que es el periodo de más trabajo que tienen, pero durante todo el año hacen distintas actividades físicas, por ejemplo, para todos los vecinos, todo a muy bajo costo, actividades sociales, y bueno, con ese objetivo de acercar la cultura a todos. La red surge en el 2012 con las comisiones y asociaciones civiles que conformaban el antiguo tablado de barrio. Durante el periodo, durante todo el año, bueno, ahora son 19 escenarios que la conforman. Durante todo el año trabajan más o menos 230 voluntarios y en el periodo de carnaval, que como les comentaba es cuando más trabajo tienen, son más o menos 600 personas trabajando. Acá un poco vemos cómo están distribuidos los escenarios por Montevideo, la zona periférica y Canelones. Y bueno, también como marco conceptual, si bien trabajamos otros autores que tratan más sobre comunicación interna y estrategia comunicacional, quisimos hacer como un enfoque en lo que habla Milita Alfaro en uno de sus textos de Carnaval y otras fiestas, como para hacer un poco un puntapié y una conceptualización de lo que es la red. Bueno, primero, obviamente el Carnaval como primer espacio masivo que contaron los uruguayos para reunirse y representarse arriba de un escenario. Y también lo que habla ella en este texto es la red de escenarios o los escenarios populares ubicados en zonas capaz que no tan estratégicas o no tan comerciales como los tablados que ya conocemos, pero que lo que lo distingue del resto es ese sentido de pertenencia que tienen, ese involucramiento afectivo y la dimensión humana de la fiesta. Para nosotros capaz que es solo un periodo en carnaval, solo son un par de semanas, meses a veces, pero en realidad realmente el trabajo es incansable, realmente termina carnaval, se hace una evaluación de lo que fue y ya se empieza a pensar el otro. Capaz que para algunos piensan que en diciembre se empieza a pensar todo y en realidad no, es un trabajo de mucho, mucho tiempo. Estos vecinos también no son los únicos que trabajan, sino también que están los familiares, amigos, conocidos, todos le ponen su granito de arena al escenario para que todo pueda salir de la mejor manera. Y bueno, esta conceptualización que hace Milita, no solo de carnaval y también de los escenarios, sino también habla de lo que son las actividades de la red de por sí, que bueno, como ya decía Pau, no es solo el carnaval lo que ellos realizan, sino también en los distintos escenarios que hemos podido conocer. Hay diferentes actividades, se desarrollan actividades de yoga, se desarrollan actividades de manualidades, todo para poder fomentar a que el vecino se acerque al escenario, que lo sienta como propio, que sienta su lugar. Y también una cosa que no es menor, es que los escenarios populares no se distinguen de nada en absoluto en su grilla artística a lo que son los tablados comerciales, y que aparte de la visibilidad, ¿no? Ni hablar que un tablado comercial se divulga por los distintos medios tradicionales, mientras que los escenarios populares quedan un poco al costado, y que en realidad no dejar de visitarlos porque la grilla artística que presentan y un montón de espacios que muestran son muy ricos y muy importantes de habitar. Bueno, para la realización del diagnóstico definimos un objetivo general que fue caracterizar los modelos de comunicación interna de la red para saber un poco sus prácticas y ver en qué les podíamos ayudar en un futuro a mejorar y a seguir creciendo.
Los objetivos específicos que nos permitieron alcanzar el objetivo general fueron identificar los canales de comunicación interna de la red, describir las prácticas de comunicación interna que tiene cada escenario y ver un poco el grado de participación que tenía cada escenario en cuanto a su vínculo con la red. Bueno, un poquito esto fue lo que nos permitió guiar todo el diagnóstico que realizamos el año pasado. La metodología. Bueno, y como parte de nuestra metodología hicimos parte exploratoria y cualitativa que se basó en diferentes partes. Primero que nada realizamos una bitácora grupal con las distintas, bueno, con nosotras dos y las demás autoras que no pudieron venir hoy, de todo lo que fue nuestro trayecto con la red, todos los aspectos importantes que nos parecían recalcar y que eran fundamentales que estuvieran en este diagnóstico. También tuvimos un análisis documental, la red nos presentó todo lo que ellos tenían en cuanto a historia, funcionamiento, escenarios, todo para nosotros también un poco adentrarnos en la organización que realmente no conocíamos y que nos llamó muchísimo la atención. Luego también tuvimos la oportunidad de dar entrevistas obviamente con nuestro enfoque más al área de comunicación, pero aquellos que son representantes de la red, que estuvieron desde sus inicios, que nos pueden contar más o menos cómo ha ido evolucionando la red en estos años. Y también pudimos estar en varias instancias que tiene la red. Por ejemplo, la red se junta los segundos jueves de cada mes con diferentes temáticas, sea carnaval o sea diferentes otros puntos que tengan para ver. También pudimos estar ahí, donde se generan también ciertos intercambios, conocimientos, ver qué podemos mejorar, qué tenemos que mejorar para el próximo carnaval, siempre pensando en eso. También tuvimos la oportunidad de ir justo con Pau a una jornada de integración que se realiza una vez por año, donde justo en este eje temático era sobre la comunicación. Hubieron un tallerista también para tratar sobre ese tema, ellos querían mejorar toda esa parte y luego también un poco de hablar entre ellos, ver qué nos estábamos fallando, qué necesitábamos mejorar. Fue una instancia muy, muy linda. Y bueno, por último también tuvimos la oportunidad de ir a varios escenarios que pudimos visitarlos, entenderlos, escuchar el uno al otro. Desde más de cerca, eso creo que fue fundamental, y entender el rol de la red como actor principal para promulgar el carnaval. Bien, y como conclusiones en todo este trayecto, como cualquier organización, notamos que tenían desafíos en cuanto a la comunicación, pese a toda la dedicación que tienen y al esfuerzo que le dedican todos los voluntarios. Pero bueno, vimos que tienen muchas oportunidades como para seguir creciendo, mejorar en la transmisión de mensajes, que no es fácil porque la verdad es que le dedican tiempo extra después de su vida laboral, después de todo lo que pueden. Y bueno, tratar de ayudarlos a organizar un poco en ese sentido la comunicación. Nos dedicamos principalmente a la comunicación interna. En conjunto con la red decidimos dedicarnos a eso porque entendemos que es como la base para que después ellos sigan creciendo y mejorando también la comunicación para el exterior con los demás. Y bueno, un poquito eso. Acá tenemos algunas fotos de los escenarios que fuimos sacando en esas instancias que les contaba Flor, que asistimos. Y acá vemos pila la dedicación de todos los vecinos. Los escenarios los pintan ellos, las escenografías. Ahí vemos una foto también de lo que fue la jornada de integración, que fue un sábado que dedicaron pila de horas a esa instancia, a seguir capacitándose y a generar nuevos conocimientos e intercambios entre ellos, conocerse entre los distintos escenarios. Y bueno, eso muestra la gran dedicación que tienen y compromiso para llevar el carnaval a todos los vecinos. No sé si querías agregar algo más. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la cuarta. Les pedimos a Eva y a Tierra que se arrimen.
Bueno, la cuarta y última ponencia de esta mesa se llama Las barriadas de Casupá, el carnaval uruguayo más allá de las manifestaciones montevideanas. Nos la van a presentar Eva Carrión Pereira y Tierra Juana Mazó López. Ellas son estudiantes avanzadas de la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esta investigación fue realizada en el marco del Espacio de Formación Integral, EFI, como les explicaba hace un ratito Alicia lo que es. El EFI, que se llama Prácticas Literarias y Teatrales Populares, Vivir y Pensar el Mundo desde la Cultura del Carnaval, en tanto esfera pública popular como campo de investigación. Te ganaron, Alicia. Esto fue un EFI que se desarrolló en 2025. Sí, el semestre que pasa. Con sede en la Facultad de Humanidades, a cargo de los profesores Gustavo Remedi y Chiara Miranda Turnes, y con el Museo del Carnaval como contraparte externa que habilitó el EFI. Así que las escuchamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir a todos ustedes, muchas gracias a la organización del CAICU por el espacio y felicitaciones a las otras expositoras en sus ponencias. Y bueno, como comentábamos acá, este trabajo nació en el marco de este espacio de formación integral, y una vez que empezamos a pensar qué tipo de trabajo podíamos hacer en conjunto con el archivo del Museo del Carnaval, empezamos a cuestionar qué espacios estábamos... cómo estábamos pensando el carnaval uruguayo y qué lugar tenían las manifestaciones de carnaval sucedidas en el interior del país. Entonces, nos planteamos estas primeras preguntas. Primeramente, ¿qué lugar tiene la investigación sobre el carnaval en el interior, dentro del campo de estudio de los estudios sobre carnaval uruguayo? Y segundo, ¿cuánto realmente sabemos sobre estas manifestaciones carnavalescas en el interior? ¿Podemos pensar el carnaval uruguayo como algo que se da de una sola forma, que sucede todo el verano, en tablados, un concurso oficial, o realmente hay otras manifestaciones? Es una entidad heterogénea esto del carnaval. Entonces el trabajo está como dividido en dos instancias. La primera es un mapeo de la investigación realizada sobre el carnaval, la investigación y la documentación, además, y el archivo, porque esa es otra problemática para este tipo de estudio. Tampoco hay mucho que investigar, o sea, no hay mucha documentación en este espacio de como el carnaval en el interior, capaz que no tan trabajado. Primeramente este mapeo de los estudios y segundo un primer acercamiento a una de las tantas manifestaciones del carnaval en el interior del país, que son las barriadas en la localidad de Casupá, en Florida. Bueno, hola. Como adelantaba Eva, el trabajo tuvo estas dos partes y por lo tanto tuvo dos estrategias metodológicas diferentes. La primera parte nos dedicamos a realizar un estudio del estado del arte y rastrear los horizontes alcanzados por la investigación académica. Trabajamos de cerca con el archivo del Museo del Carnaval y también rastreamos las actas del CAICU anterior, en 2023. Bueno, para la segunda parte el acercamiento fue mediante un análisis cualitativo y realizamos entrevistas con distintas personas en distintos roles que estuvieron participando de las barriadas en Casupá. Y fue re importante ese acercamiento con las personas que estuvieron allí participando, porque nos facilitaron y contribuyeron un montón
con documentación que es como la base del trabajo, de parte del trabajo, que fueron el libro que conmemora los 100 años de Casupá, que es desde 1908 a 2008, y también el reglamento oficial de las barriadas, que eso nos ayudó un montón para adentrarnos en la organización estructural y la importancia que ellos le dieron como a distintos elementos dentro del evento. Y a su vez también los recursos audiovisuales, fotográficos, que ellos mismos hicieron de las barriadas. Bueno, para el marco teórico, que no vamos a ahondar mucho en conceptos por tema de tiempo, nos enfocamos primeramente en estos: el campo cultural de Bourdieu, sobre el concepto de lo popular de Stuart Hall, para trabajar el carnaval y lo carnavalesco, los trabajos de Bakhtin, sobre el carnaval uruguayo y la historia, trabajos de Barrán y de Milita Alfaro. Sobre todo el concepto, capaz que el concepto del campo cultural es el que ahora mismo pesa más para explicar también la investigación, o sea, esta idea de pensar el carnaval, las manifestaciones del carnaval en el interior como en una posición marginal dentro del campo cultural que conforma el carnaval uruguayo, ¿no? O sea, en una posición que no es central en la documentación, no es central en la investigación, no es central en el archivo, no es central en la divulgación. ¿Cuáles son las manifestaciones del carnaval más allá de Montevideo, más allá del tablado, más allá del concurso? Y bueno, en este mapeo que hicimos de los diferentes estudios que se han hecho sobre el carnaval en el interior, no es que no exista nada, ¿no? Entonces, estos son algunos de los trabajos que pudimos rastrear y que les invitamos a revisar si les interesa. Pero básicamente sobre el carnaval en Artigas hay algo trabajado y bastante trabajado. De hecho, en la anterior edición del Kaiku se presentó un trabajo sobre el mismo. Este año salió un libro este libro de Barbosa sobre el carnaval en Fraile Muerto, en Cerro Largo. Durante el momento de la realización del trabajo en el Museo del Carnaval había 2 exposiciones sobre carnaval en el interior. Una era sobre el carnaval en Artigas y la otra era sobre el fenómeno del entierro del carnaval en Guichón, en Paysandú, que además es también algo que sucede en Cardona. Entonces no es algo que sea puntual de esta localidad. Y bueno, después algunos trabajos más cerca de Montevideo, ¿no? Maldonado, Soriano, Mercedes, Maldonado, Mercedes, Colonia, Canelones, sobre murgas oriundas a estos departamentos que participan del concurso oficial de Montevideo. Pero más o menos es eso. Bueno, como les comentaba antes, gracias a poder haber accedido al libro de los 100 años de Casupá, pudimos hacer una reconstrucción de lo que fue históricamente la manifestación de carnaval en el pueblo. Es re interesante también ver que esta reconstrucción genealógica del carnaval es puramente testimonial y nada, es súper interesante eso. Lo que allí encontramos fue que el comienzo estaba en los primeros años de la década del 20 y el carnaval consistía en bailes de máscaras en el club recreativo y corsos, desfiles, que fueron nombrados en entierros de carnaval. Después, también es re importante
que en la década del 20 no había luz en Casupá, entonces estos eventos eran en la tarde y terminaban en la noche. Ya en la década del 30, con la llegada de la luz eléctrica, cambia el centro de la fiesta y comienza a ser en la plaza, con la instalación de una pista circular de baile. Y también esos bailes eran organizados por el Club Social Casupá, que se consolidó en 1930. También hay registro de las primeras murgas en Casupá en 1943, y a partir de 1952 también hay un nuevo cambio en el enfoque del carnaval con la llegada de los tablados. Y nada, eso, lo que antes eran fiestas en el centro de la plaza, eso se desplaza a un foco en la murga y en los tablados. Ahí también habían actuaciones humorísticas. A partir de 65 cambia y la fiesta empieza como a atenuarse, ya no hay tanto ambiente festivo. Lo que dice en el artículo es, es por cuestiones económicas, situación económica del país. Bueno, a partir de ahí las fiestas comienzan a ser desfiles, comparsas, y también algo importante para las barriadas son lo que conocimos por las entrevistas, más que nada porque no hay un registro de nada, que son las cacerías, eventos parecidos, pero no tenemos mucha información. Y las primeras barriadas aparecen en 1990, organizadas por el Club Urucas, que es un club deportivo. Nada. Estamos llegando, perdón. Y en 2003, perdón, son las últimas, al parecer. Bueno, las características generales de las barriadas son estas. Tienen una duración de 8 días en la última semana de febrero. La localidad de Casupá es dividida en 4 barrios que compiten entre sí en distintas actividades que son articuladas, son lúdicas, deportivas y festivas. Son un montón de deportes y juegos. Nos pareció re importante esta articulación con la fiesta del carnaval. Es importante también que la financiación, parte de la financiación es del municipio de Casupá. Le dan 10.000 pesos a cada equipo, pero por lo que entendemos y nos han contado, no, esos 10.000 pesos son destinados a los carros alegóricos. Es importante que estas actividades y esta competencia, cada actividad suma un puntaje y eso al final hay un ganador de las barriadas. Tampoco es un evento ininterrumpido anualmente, es decir, se organiza año por medio, el Club Social de Casupá lo organiza, sí, más o menos, dando lugar a otras entidades que puedan y quieran organizarlo. No tiene fines de lucro, o sea, nadie tiene una ganancia personal y está organizado enteramente por una comisión vecinal. Esta es la división del pueblo en los 4 barrios.
Bueno, ahora capaz que con el cronograma queda un poco más claro exactamente qué son, porque las barriadas es el nombre, o sea, autodado desde de la localidad hasta esto que sucede en Carnaval en Casupá, pero básicamente en esta semana de 8 días las barriadas comienzan. Esta semana de 8 días, que es una semana pero no, comienzan el domingo con una fiesta inaugural. En esta fiesta inaugural se enciende una antorcha que va a ser llevada a lo largo de toda la avenida principal hasta la plaza. La antorcha va a ser relevada de cada representante de cada equipo, o sea, uno al uno. Y se va sumando todos los equipos y todos los vecinos en este desfile a lo largo de toda la avenida principal, que termina en la plaza, donde con la antorcha se enciende un gran fogón y se dan por inauguradas las barriadas de este año. Este aspecto ritual medio extraño nos pareció bastante interesante para pensarlo en relación como con el carnaval y con la historia del carnaval. A partir del lunes, martes, miércoles y jueves, se van a dar las competencias tanto deportivas como lúdicas, o sea, los equipos se van a enfrentar entre sí en distintos deportes y en distintos... Porque claro, tenemos fútbol femenino, fútbol masculino, voleibol, natación, triatlón, atletismo, bochas, tenis, tejo, todo. Ahí va. Pero también hay ping-pong, hay torneos de conga, hay torneos de truco. Es interesante destacar que por reglamento, por ejemplo, todos los equipos son mixtos, todos los deportes de equipos son mixtos, tienen que tener sí o sí al menos un adulto mayor. Son todos puntuados, menos los que son para infancias, que no llevan puntaje, siempre velando por la inclusión del pueblo en esta actividad. Y nada, esta articulación de lo deportivo, que capaz que la competencia deportiva no la solemos pensar en relación con el carnaval y sin embargo es la forma que adopta en ciertos lugares. El viernes comienza capaz que lo que pensamos más tradicionalmente como carnaval. Cada equipo hace una presentación, por un lado, de murga, que dura 30 minutos, y por otro lado, un sketch humorístico. Va a ser puntuada la interpretación, la musicalización, el vestuario, el maquillaje, y sin embargo, vale recalcar que no hay agrupaciones de murga anteriormente formadas a las barriadas. O sea, no es que es una murga que se presenta ahora, sino que los equipos que en un momento compitieron en fútbol femenino, ahora van a hacer una presentación de murga y presentarla. Y que además los temas abordados y elegidos por los equipos suelen ser locales, o sea, suelen tener que ver con la última problemática del alcalde o lo último que pasó con la dueña del kiosco. Eso nos contaron, ¿no? Yo no estaba, pero así nos comentaron. Cerrando la noche del viernes, el sábado se presentan las reinas del carnaval, que hay 2 en un tablado que también es armado para este evento en específico. Está la reina juvenil y la reina mayor, cada equipo tiene 2, que también se puntúa de acuerdo al vestuario, a la presentación, al maquillaje. Y por último, la noche posiblemente la más especial de todas las barriadas es el domingo, el desfile de clausura. Acá cada equipo va a presentar, por un lado, un carro alegórico que van a hacer entre todos, del que van a ser puntuados, bueno, luz, musicalización, materiales, detalle. Por ejemplo, más puntaje va si está hecho con materiales reciclados. Y por otro lado, este carro alegórico va a estar acompañado en el desfile de los personajes típicos del carnaval uruguayo. La mamá vieja, el gramillero, la luna y la estrella, o sea, todo lo que nosotros seguramente conocemos y están acá. Cuanto más personajes, mejor puntaje. Y este desfile termina en la sede del Club Social Casupá, donde se hace el conteo de puntos, donde se otorgan los premios, que es una copa como bastante simbólica, no es que haya un premio verdaderamente que te cambie la vida, ganar el concurso de las barriadas de Casupá. Y termina en un baile de disfraces, donde las infancias particularmente tienen un lugar súper especial, porque se incentiva a que este sea un espacio donde se puedan encontrar, se puedan disfrazar, se puedan divertir. Y bueno,
así termina. Vale decir que el verdadero premio de las barriadas es una comida para todos los equipos por participar, financiada con donaciones de los negocios de la localidad, en realidad. Y bueno, se nos hizo larga, disculpen, faltaron 1500 cosas, pero estas son algunas fotos. Fotos de una fotógrafa de Casupá, Soledad Izquierdo. Estos y estas son de Leandro Herrera, que me dijo que iba a venir, no sé si están en el público. No. Está acá. Estos son los carros alegóricos. Sí. La comparsa. Y bueno, para concluir un poco, disculpando la extensión de tiempo, a nosotros nos resultó muy particular esta manifestación del carnaval porque sentimos que vuelve a esta idea, capaz que más tradicional, capaz que más antigua, a pesar de que las barriadas son un fenómeno relativamente nuevo, o sea, no tienen más de 30 años de realización, del carnaval como una semana donde las fronteras entre la fiesta, entre el juego, se desdibujan y la vida realmente se vuelve el carnaval por esta semana, donde las normas sociales, donde las limitaciones, donde las separaciones entre barrios, entre los vecinos que no se llevan muy bien, se pausan por una semana en el año y habilitan este espacio festivo y de encuentro, sobre todo de encuentro. Y que nada, esta forma es solo una de tantas formas diferentes a lo que por lo menos yo como montevideana conozco y pienso a veces sin pensar del carnaval uruguayo, y que también esta investigación para nosotras es, no sé si un incentivo, porque no sé a quién podemos incentivar, pero también una forma de decir, están pasando un montón de cosas, el carnaval uruguayo es pluriforme, es heterogéneo, vayamos a buscarlas, quiero saber qué está pasando. O sea, acá esto pasa en Casupá, pero pasan en todos lados, en muchos lugares. Sí, pero exacto. Muchísimas gracias. Bueno, hemos cerrado con estas 4 ponencias que me parece que estuvieron interesantísimas y buscando algo en común de todo lo que hemos estado escuchando. Me parece que todas ellas hablaron de apropiación de las personas, de la fiesta, desde otras miradas que no es la que estamos acostumbradas. Yo empezaba como sintetizando, hablando de territorio. Esto va mucho más allá que hablar del territorio y me parece que es una cuestión identitaria. Alicia planteaba ahí una discrepancia con la forma de interpretar, ¿no? Pero está bárbaro, discutamos eso. Bueno, ¿qué identidades son las que se construyen y cómo nos apropiamos? Tenemos poquitos minutos para hacer el debate, las preguntas, pero escuchamos. Tenemos micrófono para quien quiera arrimar preguntas. Camilo, ¿le podés alcanzar? Buenas, ¿qué tal? Camilo acá. Yo me lo anoto porque sí, no gasto tanto tiempo. Quería agradecer a todas por su trabajo, gracias por hacerlo y gracias por compartirlo. Tenía una consulta con respecto al trabajo de Florencia, que me quedé pensando en cómo en la investigación de trabajos así empiezan a surgir elementos de realismo mágico, anécdotas que se van transformando y agrandando en función del emisor y adaptada al receptor, ¿no? Como en la película de Gran Pez. Y se me aparece como la definición del concepto leyenda. No puedo parar de pensar que así nacen las leyendas. Y en ese marco preguntarte si en tu trabajo te cruzaste con elementos así, de épica, y si has podido capitalizarlo o sumado al trabajo, o bueno, simplemente quedó como de disfrute. Y bueno, agradecerles a todas por ponerle palabra a algo que está sucediendo. Pasamos a... ¿Pueden pasar? Sí, claro. Bueno, sí, un poco Contrafarsa es una leyenda, ¿no? Yo no la conocí, yo no la viví como así en el escenario. Yo nací en el 2001 y Contrafarsa en el 2006 dejó de salir, es imposible que yo me acuerde de algo.
Entonces es como eso, siempre fue una leyenda. En mi casa, incluso hablando con los vecinos, te lo cuentan como si fuera una leyenda y hay eso mítico de decir, esto es de acá y es de acá y porque pasaban estas cosas acá y por esto yo me acuerdo de estas cosas y te cuentan que, no sé, un vecino nos contaba que una hija de él, por la contrafarsa se hizo directora de Murga Joven y sale en Murga y por ella canta y no sé qué, siempre aparecen esas historias de leyendas y de cosas. Y inevitablemente aparecen y por algo yo también lo hice, porque para mí es una leyenda, ¿no? Primero, gracias. Para mí esta mesa es increíble, además tuve la suerte de conocer el proceso de varios de estos trabajos medio de cerca. Me parece interesantísimo y voy a ser esa persona que hace un comentario en vez de una pregunta, les pido perdón. Pero creo que además de esta cuestión de poner en foco lo que pasa en el territorio, ¿no? De lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en los distintos espacios y lugares y en las calles y en el espacio público, creo que hay algo súper lindo y potente para pensar que tiene que ver con, si bien, por ejemplo, vos hablabas de contrafarsa, el foco no era contrafarsa, eran todas las personas de alrededor, ¿no? Y están la llamada, o sea, los desfiles de las comparsas, pero más todo lo que pasa alrededor, la red de escenarios con las vecinas y vecinos que arman los espacios, y en las barriadas de Casupá, sí, se vuelven protagonistas del carnaval por unos días, pero en realidad son las vecinas y vecinos que están jugando. Entonces, creo que hay algo como muy potente en esta mesa en todos los trabajos que presentaron, que son interesantísimos, de pensar un poco cómo el carnaval nos da vuelta a cosas a quienes no son esos murguistas y que vemos subidos al escenario y que parece que a veces fueran las únicas protagonistas y los únicos protagonistas del carnaval. Entonces creo que además de esta cuestión de lo territorial y de la pertenencia y de la participación, hay algo en común en todos sus trabajos recontra potente para pensar, y ahí quedó la cita de Bakhtin, que me parece buenísima porque Bakhtin habla de esto, ¿no? De la subversión y de que no está ese rol de quien hace, de quien actúa, de quien interpreta y quien mira, sino que todas y todos vamos a otro lugar y creo que sus trabajos son un gran ejemplo de que eso sigue pasando en el carnaval de hoy. No, capaz que no es lo que sale en BTV, pero sigue pasando en el carnaval de hoy y me parece que está buenísimo y queda mucho para seguir pensando. Mi pregunta es muy de alguien que no es de Montevideo ni del Río de la Plata, es para las chicas que hicieron el trabajo de la red de escenarios populares. ¿Hay algún escenario popular al sur de 8 de octubre, 18 de julio, Avenida Italia, o ha existido alguna experiencia, o conocen algún caso de ese lado al sur, digamos, de esas calles? Eso. Porque vi el mapa que mostraron y era todo al norte de eso. Ahora, me imagino que tal vez es muy obvia la respuesta, pero yo no soy de acá. No, bueno, sí, está el Museo del Carnaval, que está en la Ciudad Vieja, entiendo que sería ese. Que acá tenemos una representante del Museo del Carnaval, Claudia. Está ese nada más, sí, los demás sí. Para el otro lado. Venía del lado de lo que planteaste tú de la leyenda, y me parece que parte de la épica, ¿no?, de Contrafarsa, Sayago, tiene que ver con el haber sido una murga muy triunfadora, ¿no? Me pregunto qué hubiera pasado si Contrafarsa no hubiera ganado tantos primeros premios. Era un comentario nomás. Más allá de Contrafarsa, las comparsas también tienen mucha épica. Y nosotros trabajamos con las que salen, de hecho, antes de contactar al año siguiente nos fijábamos dónde habían salido para decir qué bien que te fue o bueno, porque claro, según cómo. Pero tienen la épica, capaz que no es tan pública, pero esa cosa de ser un lugar en el mundo y ser una familia es una épica muy fuerte. Pero claro, no es la que sale en BTV, es otra épica, pero tienen mucha épica, todo el tiempo te están diciendo, no, acá esto, lo otro, o sea, todo lo que está bien, digamos, somos nosotros.
Y eso es un refuerzo importante. Por eso digo, de algunas que seguramente yo no conocía, algunas, y algunas son como muy chiquitas y también las grandes, pero las que no son tan conocidas o vienen de barrios más complicados. Nimba, por ejemplo, tiene un discurso, ¿no? Ellos hacen el entierro del carnaval acá, no sé si saben, pero existe el entierro del carnaval en Montevideo. Lo organiza Nimba justamente. Se junta comparsas lo más diversas, porque ahí va gente hay una comparsa de personas con discapacidad, hay comparsas de jóvenes, comparsas, hay de todo. Pero sí, yo creo que la épica está desde otro lugar, no desde el haber ganado concursos, sino de algunos le va bien, además, dicho sea paso, pero la épica es más somos todo lo que está bien en el mundo, y somos muy sacrificados, y etcétera, digamos. No iba a preguntar nada, pero ahora a raíz de lo que dijo la compañera y toda esta conversación acerca de lo épico, ¿no? Y ya que tenemos a Bastín ahí presidiendo, Bastín construye el concepto de lo carnavalesco por oposición a la épica. O sea, justamente, entonces acá la pregunta es, ¿qué desafío nos presenta? Bueno, yo tiro la pregunta para conversar. O sea, lo carnavalesco se define exactamente como oposición de lo épico. ¿Qué piensa el panel? Camilo. La compañera con respecto a lo de qué es lo épico, ¿no? Para mí hubiera sido murga de culto si no hubiera ganado tanto como lo épico, pero lo opuesto. Y que me hizo acordar que también, como este tipo de leyenda y épico, trayendo un poco lo que también se charló ayer, la murga y el activismo, me acuerdo de los pasteles que en el 2020, cuando llegó la pandemia, ellos se organizaron para hacer canastas populares, canastas alimenticias, conseguían donaciones, se organizaron desde el lugar que no salía, pese a que no había carnaval, y tuvieron ahí una militancia, un activismo con el barrio, que tampoco salieron, me acuerdo que yo también era fotógrafo de ellos, pero en ningún momento ellos, si bien, por ejemplo, yo les saqué fotos y registré con el cuidado que eso conllevaba, por ejemplo, no fotografiar rostros, ellos nunca salieron como a hacer como campaña de difusión o ponerlo en las redes. Muchas de comparsas también. Como que, por eso, como que... La grande como con el 380 hasta la chiquitita. Por eso, entonces como que para mí va tejiendo con el barrio ese tipo de lazos que hace que después el barrio se identifique, ¿no? Y se cree como esa leyenda. Gracias. Yo quisiera, si no hay otras preguntas, simplemente un comentario porque estamos todos tan dulces que la épica y la leyenda, que son parte de lo que respiramos en el carnaval, ¿no? Pero bueno, no olvidar, y eso estaba un poquito vislumbrado en la ponencia que presentó Alicia, que también en esos espacios que son marginales, también se juegan espacios de poder, también se juegan luchas por el lugar, y me parece que sería re interesante indagar esas leyendas y esas épicas, cómo interactúan con eso, cómo se encuentran, articulan, conversan entre sí. Bueno, no sé, yo anoté pila de conceptos que tiraron acá, que es para hacer muchas investigaciones con esto, no lo voy a repetir acá porque son cosas que dijeron, pero bueno, hubo pila de cosas como espacios entre, la imagen de quienes están alrededor, eso de hacer la visión periférica, que es tan importante para que podamos atender temas como estos, ¿no? No sé, quiero agradecer, estuvo precioso todo, y lamento que se nos acabó el tiempo y que por la cucaracha me dicen que hay que terminar. Gracias por ser la mesa que más respetó la puntualidad, creo.
uno pasa un mal momento y eso se nota. Entonces no las quería cortar, pero bueno, me iban a pegar. Era hoy, yo le decía hoy a Fiorella, después de la primera vez vamos a hablar de la película. Después que arrancás, es que yo te veía, después digo, no la puedo cortar a esta chiquilina ahora que se puso, ¿viste? Pero bueno, salió precioso, salió divino.